esta segunda hora de programa con nuestra tertulia habitual de los viernes para debatir sobre temas de actualidad en territorio nacional y también internacional. Y para hablar sobre todo esto está con nosotros Enrique Bernat, José Ignacio Senao. Bienvenidos a los dos. Pues muy buenos días. Buenos días. Sí. Actualidad, lo primero de todo, nos vamos a ir al otro lado del charco, por decirlo de alguna manera, con este primer tema que vamos a ver a continuación. Xi y Biden se reúnen en dinastía. ¿Es la política como una serie de televisión de intriga, traiciones y poder? El País. La mansión de la serie Dinastía acoge la reunión entre Biden y Xi. Los presidentes de China y Estados Unidos escenifican la rebaja de tensión con acuerdos de segundo nivel. LaTimes.com. Biden y Xi acuerdan combatir el tráfico de fentanilo y reiniciar el diálogo militar. El Periódico. Biden y Xi rebajan las tensiones en un encuentro productivo en el que reactivan la comunicación militar directa. ElPaís.com. Biden y Xi acuerdan retomar el diálogo pero dejan claras sus diferencias. Y las dejan tan claras que a las pocas horas ocurre esto. Infobae. Joe Biden volvió a llamar dictador a Xi Jinping tras la cumbre bilateral. 20 minutos. China tacha a Biden de irresponsable por llamar dictador a su presidente Xi Jinping. ¿Sirven para algo este tipo de cumbres? ¿Realmente conocemos lo que en ellas se habla y acuerda? Se lo preguntamos a nuestros invitados. La reunión es algo simbólico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé muy bien por qué se haría allí esta reunión. Pero vamos a ver de qué temas trataron. ¿Le parece a usted, señor Senao, comenzar? Yo no sé si Enrique sabrá por qué se reunieron en la mansión esta. Yo desde luego no lo sé. No me han informado ni tengo la menor idea, ¿no? Pero bueno, tienen que buscar siempre un sitio un poco alejado de los focos, supongo, un sitio más íntimo para encontrarse más a gusto. No deja de ser unas reuniones complicadas, son complicadas. Y son positivas. Yo entiendo que hay reuniones de este tipo con países que deberían de entenderse en cuestiones fundamentales, pues siempre es bueno acercar posicionamientos. El que hayan llegado a un acuerdo con relación al fentanilo es muy importante porque, bueno, es una de las plagas del presente siglo y que están ahí a la vuelta de la esquina y que en Estados Unidos está provocando verdaderos estragos, y no solamente en Estados Unidos, sino ya también en Europa, incluso en España, ¿no? Es una droga sintética, fácil de obtener y que produce unos daños irreversibles, ¿no? Entonces, que hayan llegado ya solamente por esto, yo creo que es positivo. Luego ya, bueno, pues confiar en que esto pueda llevar acercamientos o no es más complicado, porque yo no quiero ni imaginarme a Trump que hubiera hecho una reunión de este tipo allí en la mansión esta de Falcon Crest y que además después de terminar la entrevista o la reunión inmediatamente prácticamente hiciera declaraciones de que su invitado era un dictador, que todos lo sabemos que lo es, pero bueno, no parece demasiado prudente. Yo creo que la política a veces nacional, ¿no? Internacional, estamos hablando de potencias importantísimas, te da un poco de, yo no diría de repelús, pero casi de inquietud, ¿no? Que esté en manos de personas que son tan imprudentes o que muestran bastantes carencias. Menos mal que detrás de estas personas, que son las que dan la cara, al menos no lo sé por China, no lo sé, porque ahí es más complicado. Allí desde luego el jefe es el que manda y los demás son los que obedecen, pero entiendo que en Estados Unidos ni Trump ni Biden son los que toman las decisiones últimas, sino que hay unos consejos, hay unos resortes, hay una serie de garantías que a la hora de tomar determinaciones, pues no solamente las toma el que representa. No digo yo que no tenga el poder nuclear del botón, ¿no? Pero ni aun eso creo que solamente lo puede hacer el presidente en Estados Unidos, sea el que gobierne. Pero choca, ¿no? Choca que esto pueda suceder, porque ya digo, si esto sucediese en cualquier otro país, o hubiese sido otro presidente de otro color, en este caso Trump, de los republicanos, supongo que hubiera aparecido los titulares de prensa en España pues bien floreados y bien afrutados. O sea que seguro
que esto no va a producir tanta impresión como lo hubiera producido de otra manera. Pero en síntesis y resumiendo, las reuniones de este tipo son positivas siempre y cuando se puedan llegar a acuerdos, por mínimos que estos sean, porque los acercamientos entre potencias que tienen la capacidad de destrozar el mundo, siempre es bueno que se entiendan y que cuenten con todos, no solamente se entiendan para salvaguardarse ellos a cambio de los demás países, ¿verdad?, del mundo. Así que bienvenidas sean, ya digo, todos los acercamientos que podamos obtener en este tipo de encuentros, de reuniones o de conferencias que se establecen periódicamente. Señor Bernat. Sí, bueno, a mí me parece que aquí hay dos aspectos a resaltar. En primer lugar, no es cierto que el contenido de la entrevista pues hay que ponerla sobre la mesa, ¿no? La cuestión militar y la cuestión de las drogas. Pero una primera cuestión a resaltar es que es los dos máximos mandatarios de China y de los Estados Unidos. Lo han hecho además en un contexto, hablaremos ahora que este es el segundo aspecto, pero en un contexto en cuanto a las relaciones bilaterales muy difíciles. De modo que cuando se han reunido, en donde se han reunido, yo creo que han hablado de cuestiones militares, de cuestiones relacionadas con la droga, pero sobre todo han hablado del segundo aspecto que quiero resaltar, y es la estructura actual de pelea, de lucha, que se está produciendo a nivel internacional para estratégica. Aquí hay dos potencias claramente que destacan sobre todas las demás, China y los Estados Unidos, pero hay una tercera además, que es Rusia, que está intentando configurarse, mostrarse ante todos los demás también como una gran potencia. Eso está afectando a las relaciones internacionales, está afectando a lo que ocurre en el mundo. Por ejemplo, está directamente vinculado con la guerra de Ucrania y está directamente vinculado también con la guerra que se está produciendo ahora en Gaza, en el Oriente Medio. De modo que ese acercamiento de China y, por una parte, de los Estados Unidos, de Biden y Xi Jinping, yo creo que es una espléndida noticia, porque es un intento de, seguramente, de llegar a algún acuerdo para mediar y para echar un poquito de agua fría a la situación mundial ahora, que es muy dura, muy difícil. A mí me parece perfecto. Y no hizo exactamente una declaración el presidente Biden, fue un comentario pasando con una pregunta que se le hizo en broma, y entonces yo creo que eso y las declaraciones posteriores que se han hecho en la cúpula de China, eso no tiene ninguna importancia al lado de lo que, desde mi punto de vista, es lo importante, que es esta reunión del presidente de los Estados Unidos, primer secretario general de China. No sé si usted comparte esa opinión. Sí, no, sí estoy de acuerdo, porque efectivamente hay un trasfondo que no conocemos o que podemos adivinar, y es que efectivamente existen focos bélicos en este momento en todo el mundo, en los que pueden intervenir perfectamente o pueden estar tratando de apaciguar los ánimos. Pero claro, falta un tercer agente, un tercer protagonista, que es Rusia. ¿Quién le pone el freno a Putin? Porque realmente Putin, en ese imperialismo soviético, ese imperialismo comunista implacable y desbocado, no parece que esté dispuesto a dar marcha atrás en muchas de sus expectativas o de lo que está planteando, precisamente en la desestabilización general. No digo que solamente sea él el responsable, pero parte, evidentemente en Ucrania el máximo responsable es él. De lo que está pasando en África, en buena parte tiene responsabilidades él. Ya veremos si incluso no hay ramalazos o incluso alguna cuestión larvada en el tema catalán, y esto ya es más doméstico, pero en fin, hay datos que ya iremos conociendo más adelante. Rusia debería también de plantearse mantener, sosegarse y pensar que la Tierra es un planeta muy bonito para vivir en paz, si se puede, y poner también sus granitos de arena
en el panorama mundial para intentar, ya digo, apaciguar los ánimos, porque la situación está caldeada en muchos puntos en este momento en fricción y a veces una pequeña chispa puede inflamar el polvorín de manera que luego no hay manera de apagarlo. Así que, en fin, veremos. Es positivo, yo ya digo, todo lo que se puede hacer y si se puede reunir también Europa, ¿verdad? La OTAN, en cierto modo, está representada también por Estados Unidos, ¿no? Pero pudiera haber un acercamiento de todos, incluido Putin, sería maravilloso, ¿verdad? Ya sé que esto es un poco pensar en algo prácticamente a veces imposible, ¿no? Porque ha sido un poco el devenir de la humanidad desde hace siglos. Hay una cuestión que es muy interesante, lo que has dicho de Cataluña, porque digamos que el trabajo que está haciendo Putin por configurarse como una potencia pasa fundamentalmente por debilitar a la Unión Europea. Es en la estructura del continente europeo, es en donde él tiene que encontrar un sitio en primer lugar. Y eso tiene mucho que ver con cosas que están pasando en la Unión Europea. Todo lo que sea desestabilización de la Unión Europea es bueno para Putin. Lo persigue de una forma o de otra. Desestabilizar es lo que puede hacer con los nacionalismos periféricos. Desestabilizar es Vox y la extrema derecha en la Unión Europea. Si no, ¿cómo se entiende que la elección, por ejemplo, de Pedro Sánchez ahora como presidente del gobierno haya sido, pero nada, a los 2 minutos ha encontrado el beneplácito, la bienvenida, etcétera, de todas las instituciones europeas, del primer ministro británico? Igual nos estamos yendo un poco no, pero es que tema. Esto es muy importante. Enrique está contento y deseando hablar de esto. Pero yo estoy hablando en serio, porque pero fijaros en una cosa, lo que he dicho, no queréis escucharme. Yo he dicho que los nacionalismos, todo lo que sea la desestabilización de un país, eso es bueno para ese objetivo que tiene Putin. Vox es un factor clave, y lo ha sido también. Algunos sectores de los nacionalismos no solo en Cataluña, cuidado, en España, sino también en Bélgica, también en Italia, también en Kosovo, etcétera. Esto hemos de tenerlo muy en cuenta. De modo que veamos este asunto también, porque incluso desde la política nacional, el intento, es decir, frenar esa presencia desestabilizadora por una parte y por la otra es bueno. Y uno de los aspectos positivos, ¿por qué os creéis, como vuelvo a repetir, que ha habido tantos parabienes en Europa con Pedro Sánchez de la actual comisión? Porque ellos ven ahí un freno fundamentalmente a la desestabilización de Europa. Bueno, y eso es lo que tiene que hacer Feijóo o el Partido Popular. El legajo de felicitaciones al final como queda. Y yo solamente decir, hombre, que es cierto, ese freno, Enrique, que comentas con el tema de Vox y de la extrema derecha que tú dices, yo también lo veo, y muchas personas y algunos países en Europa, con esos llamados o mal llamados gobiernos progresistas socialcomunistas, porque el comunismo, que no deja de ser otra cuestión muy similar a lo que Putin, a través de ese comunismo imperialista, aquí es un progresismo social comunista, pues intenta también desestabilizar y llevarse el ascua a su sardina. Pero Putin no es comunista. Por lo tanto, no es comunista. Es imperialista. Es la expresión neoliberal más fuerte que hay en este mundo. Me puedes decir que ahora es de noche, pero es de día. No, hombre, y evidentemente yo te digo que en los gobiernos en Europa no hay ningún gobierno progresista que sea social comunista como el que tenemos en España. Y con todo el cariño del mundo te tengo que decir que eso es una anomalía que probablemente pues también pagaremos su rédito en su momento. No pensemos solo en Europa, pensemos en España, que es principalmente lo más importante, lo que nos atañe en este momento. Yo creo que Sánchez lo que ha hecho ha sido dividir España en dos partes, mal asunto, porque hay que intentar unir y no dividir. Y, insisto, gobierno progresista, social, comunista. No me gustan los sufijos, ni me gustan hablar de extremos. A mí no me gusta ni la extrema derecha, ni me gusta la extrema izquierda, pero mi obligación es criticar
a ambas partes igual y no solamente criticar a una pues parte no. y decir que el otro es muy bueno. No Eso podemos que- criticar igual porque no es así. bueno, Santiago Carrillo fue secretario general del Partido Comunista y fue clave para la transición española. Sí. Hoy Sumar no es Bueno, comunista. vamos a dejarlo pero, aquí porque... solamente- Pero esto tenemos que No, tenerlo pero claro, si solamente no, no decirle podemos. a Enrique que Santiago Carrillo, con el cual tuve el placer de compartir escaño en el Congreso, fue importante para la transición, pero lo mismo lo fueron quienes heredaron el franquismo, que fueron lo suficientemente generosos, Adolfo Suárez y Adolfo otras Suárez. personas, e incluso Manuel De la Fraga, UCD, Manuel Fraga, que oye, consiguieron redactar la Constitución Bueno, de la que nosotros lo dejamos disfrutamos. aquí, ¿vale? Porque O sea, estamos hablando no, de pero- Chile y de Vale, Estados Unidos sí. y no era el tema que Pero no... fíjate, pero se No, veía- después no. tenemos que hablar de más cosas, no, lo vamos a dejar apunta aquí. ganas, Vamos a ir Enrique, con el apunta segundo ganas. Es que tema. yo quiero Porque, que el PP gobierne normalmente en este Pero, país. bueno, Sí, sí. escúchenme que estoy hablando yo. Nos vamos a ir a hablar de otro político recuperado, que es David Cameron. Así que nos vamos con el siguiente Muy tema. importante eso. Sunak, primer ministro británico, recupera a su predecesor Cameron para la política. Europa Press. Sunak cesa a la ministra de Interior y recupera a David Cameron para Exteriores. La Razón. David Cameron vuelve a sentarse en la mesa de Downing Street. La Voz de Galicia. David Cameron, la resurrección del gran culpable del Brexit. El Debate. David Cameron, de primera víctima del Brexit, a renacer de las cenizas para dirigir Exteriores. El País. Cameron, segunda oportunidad. Pero, ¿cuál es el motivo de esta decisión de Sunak? ABC. Sunak rescata a Cameron como revulsivo de los conservadores. El Mundo. Sunak reabre la guerra de los Tories con la vuelta de Cameron. ¿Supone esto apartar del poder al grupo más conservador de los Tories? ¿No tiene banquillo Sunak para recurrir a un político que condujo a Gran Bretaña fuera de la Unión Europea? ¿Qué podemos esperar de Cameron en un ministerio de tanta importancia como Exteriores? ¿Qué significa que su primera visita haya sido a Ucrania? Lo analizamos. Bueno, vamos a empezar por el principio, si les parece. Vamos a retomar en qué momento David Cameron sale de la política de Inglaterra. Bueno, Cameron, yo entiendo que es el que se le haya podido rehabilitar y reubicar en el Reino Unido es muy importante. Es muy importante. Él no fue el causante indirecto, sí, pero no era su deseo de que Inglaterra saliese de Europa, ¿no? De la Unión Europea. Precisamente lo que confiaba que podía existir una mayoría y bueno, pues hacer un referéndum para lograr ese asentamiento por las críticas que surgían desde los extremos, no solamente de uno, sino de varios extremos. Al final el referéndum, porque a veces los referéndums los carga el diablo, le salió mal y él lo que hizo fue inmediatamente dimitir, poner el cargo a disposición. Yo creo que algo que le honra. No estaba de acuerdo con esa idea y bueno, para mí es una buena noticia porque que Cameron vuelva a tener responsabilidades o futuras responsabilidades o se abra camino para poderlas tener con mayor importancia. Entiendo que podría también ser una manera o una vía para que el Reino Unido regresase, en este caso Inglaterra regresase a la Unión Europea, de donde no debió de salir. Yo entiendo, porque se darán cuenta más pronto que tarde que fuera de la iglesia llueve y no te proteges. Digo esto en la iglesia como una cuestión metafórica, Enrique, no te emociones. Fuera, ¿verdad?, de cualquier recinto es mejor estar dentro, ¿verdad?, que no fuera. Sí. Entonces, yo creo que poco a poco se van a ir dando cuenta de que el error que se cometió, que todavía están pendientes de resolverse en su totalidad, ¿no? Porque hay que afrontar una serie de responsabilidades económicas y de otra índole que ahora algunos empiezan a pagar y empiezan a darse cuenta del error que se cometió. Por lo tanto, el fichaje de Cameron con esas nuevas responsabilidades, que le han tenido que buscar un sitio incluso, ¿no?, en la estructura a través de la Cámara de los Lores, porque claro, si no tenía representación, me parece muy positiva y vamos a ver si podemos seguir avanzando para hacer esta Europa cada vez más fuerte, porque una Europa dividida, pues aunque no quiero volver al tema de siempre, sería como una España dividida, así que cuanto más fuerte sea Europa, mejor nos irá a todos. Hay que recordar que Cameron
convoca este referéndum, también el de Escocia, los dos, básicamente como una solución para los problemas que tiene interno con el sector más de derechas de su partido. No fue un problema con el laborismo, que entonces estaba por los suelos, sino que fue fundamentalmente con su propio partido. Y le ganó la partida quienes querían salirse de Europa, utilizando este argumento de forma demagógica para cargarse exactamente al sector conservador más moderado. ¿Cómo se llamaba? Aquel primer ministro que iba con el pelo tan rubio. Ese era la cabecilla fundamentalmente. Ganaron el referéndum y se tuvo que ir. ¿Qué ha pasado ahora en estos momentos? A mí me gustaría saber exactamente por qué nombra como secretario de Estado, bueno, esos son los americanos, ministro de Asuntos Exteriores, ¿por qué nombra a Cameron? ¿Por qué lo hace? Porque esto no era costumbre en el siglo XIX en Inglaterra, eso es verdad, y en las primeras partes del siglo XX, que los primeros ministros ocupaban muchas veces, en muchas ocasiones, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por ejemplo, en el siglo XX, Mr. Eden, ese fue un ministro. ¿Por qué? A mí me gustaría que fuera por lo siguiente, porque los problemas tan graves que está teniendo en estos momentos Gran Bretaña, desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista económico, es lo que les está planteando a los sectores moderados del Partido Conservador volver a la Unión Europea. Y esto está muy bien respaldado porque en estos momentos cerca del 70% de los británicos estarían de acuerdo a volver a Gran Bretaña, a volver a la Unión Europea. Claro, esto es una cosa que se tiene que hacer muy lentamente. Recordemos cómo entró Gran Bretaña a la Unión Europea, lo difícil que fue. Hicieron 2 referéndums, tuvieron que salvar el problema de De Gaulle y de su propia idiosincrasia, ¿verdad? Que los británicos no quisieron ni cambiar por donde circulaban, de la derecha a la izquierda o de la izquierda a la derecha, ni la libra se incorporó al euro, etcétera. Y ahora, claro, a mí me gustaría que fuera por eso. Es decir, primero, que ya sabéis cómo están las encuestas respecto a unas hipotéticas elecciones. Creo que el Partido Laborista lleva como 25 puntos por encima del Partido Conservador. Esto es otro aspecto de la política interior que seguramente tiene que ver también con Cameron. Pero a mí me gustaría que fuera por eso, porque todos estos aspectos que yo digo convergen en la necesidad de que Gran Bretaña entre de nuevo. El problema que tiene interno con Escocia, por ejemplo, metiéndose en Europa, de nuevo ese problema desaparece. En fin, a mí me encantaría, ¿sabéis por qué? Entre otras cosas, que fuera europeo. Por viajar sin tener que hacer fila en la entrada. A mí me encanta Londres, por los Beatles, coño. Los Beatles, ¿no? Que vuelvan otra vez al redil de Europa, ¿no? Señor Senao. No, bueno, es una buena, ya digo, es una buena noticia. Hay que ver ahora también, porque efectivamente los laboristas tienen que hacer también de su parte, ¿no? Porque si están por delante, algo tendrán que hacer para tratar de convencer a la sociedad de Gran Bretaña de que lo positivo es estar donde no deberían de haber salido nunca. Pienso que es positivo para todos, no es una mala noticia y ojalá salga todo bien y vamos, tendremos que ayudar entre todos para tratar de convencer a los más díscolos, que lo sabrá porque eso es inevitable, hay posicionamientos que no se pueden cambiar de la noche a la mañana y luego pues Gran Bretaña y sobre todo que es una zona de mentalidad, tampoco es peyorativo, pero un poco isleña, ¿no? Es decir, esto es nuestra tierra y es nuestra tierra ancestral y no la cambia nadie y esto pues estamos en ellos tuvieron que dejarse de estos temas con la Commonwealth, porque la Commonwealth traspasa fronteras y hay una serie de unión pues con Estados Unidos, con Australia, es decir, la Commonwealth a ellos también les sirve, pero no ha funcionado porque evidentemente no pueden vivir de espaldas a la Unión Europea, que son los vecinos más próximos. Está muy bien lo de la Commonwealth, pero
son los vecinos con los que tiene que convivir, con los que tiene que comerciar, con los que tiene que vivir en paz y con los que tiene que tratar de hacer una Europa más grande. Fuera de Europa está el futuro. ¿Creen que volverá a la Unión Yo Europea? pienso que sí. No lo sé, pero hay que tener en cuenta una serie de cosas. Por ejemplo, la Commonwealth. Canadá, por ejemplo, y Australia no han respondido como pudieran, porque tienen más relaciones casi con la Unión Europea que con la propia Gran Bretaña. Luego tienen otro problema, y es que Trump no salió elegido en Estados Unidos presidente. Trump fue un factor clave que apoyó. Todos recordamos aquella reunión última que tuvo, que no me acuerdo el presidente, el primer ministro británico, ¿cómo se llamaba? Que el señor con Trump. El que cantaba cuando la Sí, pandemia en las discotecas. Las declaraciones que hizo ahí públicamente, los dos frente a la televisión, en cuanto salgáis vais a firmar con nosotros un tratado de preferencia, etcétera. Biden no está por ahí. Y claro, ese es otro asunto a tener en cuenta. En el fondo, todo lo que sea desestabilizador en Occidente es muy malo para Europa, muy malo. Así que arrimar el hombro, eso es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Que nosotros somos Europa ya. ¿Boris Johnson? Boris Boris Johnson. Johnson, sí, y su pelo Perdonar, zanahoria también. debe sí, ser sí. la edad, ¿no? Vale. Boris Johnson, sí. Esto es. A los del plutonio tampoco les gustaba mucho, vamos, que Gran Bretaña siguiese en la Unión Europea. Me refiero que también la parte rusa, en ese afán de desestabilización global, encantado de empujar para que se fueran fuera. Y porque no pudieron correr la isla más adentro del Atlántico, ¿no? Estupendamente. Y ahora intentarían, por ejemplo, que separar a Polonia, o separar a Hungría, o separar a Italia, separar a quien fuera, debilitar a la Unión Europea. Eso yo creo que es algo que hoy ya ni siquiera se deduce de los actos, se sabe. Es una realidad, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, veremos qué pasa con la vuelta de David Cameron, con la política en Reino Unido y si vuelven o no a Europa. Nos vamos a ir con el tercer tema, que sé que les va a gustar seguramente más, y es que venimos de una semana de investidura, de hablar de amnistía y que ha tenido muchos protagonistas y uno de ellos ha sido Ayuso, así que vamos a ir al tercer tema. Ayuso se convierte en protagonista involuntario de la investidura de Sánchez. República.com. Hijo de puta o me gusta la fruta. ¿Qué le dijo Ayuso a Sánchez? Heraldo de Aragón. Ayuso reconoce que insultó a Sánchez por difamar a su familia. El Mundo. Ayuso se reafirma en sus palabras sobre Pedro Sánchez. Para mí misma puedo decir lo que me da la gana. Me gusta la fruta. El Confidencial. Ayuso trolea a Sánchez y se reafirma. Sí, lo dije, me gusta la fruta. 20 minutos. Ayuso afirma que Sánchez le difamó e insiste, sí lo dije. Dije, me gusta la fruta. La Vanguardia. Ayuso instaura un nuevo lema contra Sánchez. A mí, desde luego, me gusta la fruta. Y las redes parecen secundarla. La Razón. Las redes arropan a Isabel Díaz Ayuso tras las acusaciones de Pedro Sánchez. Ha dicho lo que piensa. ¿Qué opinan nuestros invitados? ¿Les gusta la fruta como Ayuso o son más de comer otras cosas? ¿Quién habla? Bueno, yo creo que en No, si queréis, os digo lo que pienso. voy a empezar yo. En estos días de investidura hemos visto situaciones, comentarios, risas también. O sea, hemos visto determinadas situaciones un poco atípicas a lo que estamos acostumbrados en una institución así. Así que, una vez dicho esto, le doy la palabra a usted, señor Bernat. ¿Cómo ha afectado? A mí me parece que yo no le dedicaría ni un segundo a eso. Esa chica solo puede tener mi desprecio, porque no hay derecho a que se haga. Fíjate, te voy a decir una cosa. Yo no creo que además ella tenga la capacidad para hacer eso, porque lo lee todo. Yo sé quién se lo hace. Todo eso sé quién se lo hace. Pero yo querría decir una cosa, acordarme de los diputados socialistas que ayer en el Congreso recibieron uno a uno en las redes desde el PP el señalamiento diciéndoles que
estás allí, vas a votar que sí por mantener tu sillón, el tuyo, 1-1. Eso se concuerda muy bien con esto. Frente a eso, voy a decir una cosa que ayer me gustó mucho del Partido Popular. A pesar de que dicen que le dijo no sé qué a Sánchez, que Feijóo se acercó amablemente, con toda la elegancia, a darle la mano a Pedro Sánchez. Eso, para mí el Partido Popular es eso. Quiero que sea eso, no lo otro. Y será eso y llegará a gobernar. Y lo hará en el seno del país, del Congreso español, de Europa, pero lo otro no. Lo otro, Bueno, eso solo, esa señora, nada. Bueno, esa señorita, Bueno, ¿qué dice el señor Bernat? Enrique, pues lo tenía ya preparado este discurso. Yo sé que estaba inquieto con ello. Yo también le he felicitado. Nada más llegar aquí le he felicitado porque no quita una cosa para la otra. Y yo sé cuáles son eso es cierto. sus tendencias y sé cuál es su formación y al partido que pertenece, que es el Partido Socialista. Yo comenzaré con las mismas palabras que ha empezado Enrique. Yo, desde luego, hablaría poco de este tema, pero ya que se habla, pues no queda más remedio que posicionarse. Y para mí el presidente del gobierno también me merece todo el desprecio del mundo por su actuación. Y lo digo igual de tranquilo que lo ha dicho Enrique. Porque una persona que está haciendo su discurso de investidura no tiene ninguna necesidad, tiene que ser elegante, tiene que ser un parlamentario que sepa de qué va todo esto, de tratar de injuriar a personas que están en la tribuna de invitados que saben que no le pueden responder. Esto no es necesario que lo haga una persona que está en un debate de investidura, salvo que sea una persona que merezca todo el desprecio, como yo aquí lo manifiesto sin ningún tipo de tapujos, aparte del cariño que yo le tengo a Enrique, porque también yo sé que es una persona que él no lo hubiera hecho si hubiera sido el que hubiera estado en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados para defender su investidura a candidato a la presidencia del Gobierno de España. Dicho todo esto, pues bueno, lo que ya se dice para adentro o para no adentro, no sé, yo a lo mejor hubiera hecho igual que ella, no sé si igual, yo creo que hubiera dicho cómo disfruta, ¿no? Porque también yo creo que el hombre disfrutaba diciendo todas estas cosas. La verdad es que yo entiendo también que el presidente, que es un hombre que debería de ser mucho más cauto, trataba de desviar la atención, y yo lo entiendo y lo comprendo. A día de hoy, que creo que habrá prometido cumplir con la Constitución y hacerla cumplir, nadie puede escapar que a día de hoy, en el momento que haya prometido la Constitución, él se ha apoyado en una persona que está inhabilitada, como es Junqueras, y en una persona que es prófuga de la justicia, como es Puigdemont, a día de hoy, en el momento que lo ha hecho ante el jefe del Estado. Por lo tanto, yo creo que ha sido un nubarrón que ha querido extender para desviar la atención de todas estas circunstancias. Pero al final, pues, Enrique, hay una contradicción en tus manifestaciones. Isabel Díaz Ayuso no gobierna con vos. No gobierna con vos, o sea, ahí no tienes el problema, a ella no se le puede ni poner el tema social comunista enfrente ni nada. Gobierna con sus votos, con sus apoyos que ha tenido y, por supuesto, con una acusación que le hizo el presidente del gobierno con un estilo de mal gusto que ha sido perfectamente sobreseído por los tribunales. Me parece que no era el momento, tiene otras fórmulas para hacerlo, y un presidente del gobierno tiene que ejercer en todo momento, porque nos representa a todos los españoles. Y ya digo, yo he manifestado mi desprecio total, pero no voy a volver a hablar más de este tema, porque es que me parece que lo que quería era que se hablara de esto y no se hablara de lo que he dicho ahora mismo en cuanto al la promesa que habrá hecho de cumplir la Constitución y hacerla cumplir ante el jefe del Estado. Ahora, hace unos minutos lo habrá hecho, cuando está apoyado, como vuelvo a insistir, por una persona que en estos momentos está inhabilitada y por otra persona que es prófuga de la justicia. Eso no ha pasado en España, ni ha pasado en Europa, ni ha pasado, que yo sepa, ni en Burundi. Es decir, esto es algo muy... yo no digo luego ya, la legalidad ya es otra cuestión que yo no voy a discutir, porque en el derecho todo se puede interpretar, pero lo que no cabe ninguna duda es de que hay una inmoralidad y una situación que no se concibe. Si evidentemente, como Enrique me va a decir, tiene el apoyo
de la mayoría y por lo tanto esto es lo que quería el pueblo español a la hora de votar, si tan seguro estaba de esto que lo hubiera dicho antes y seguro que le hubiera votado mucha más gente y hubiera tenido 200 o 240 diputados y no lo hizo. Si no lo hizo es porque no estaba seguro de esto. Así que eso tampoco, eso Enrique, ese mensaje que yo sé que viene de consigna, hay que anularlo porque no sirve. Ese es un mensaje totalmente inútil porque a la hora de convocar elecciones, a la hora de hacer tu programa electoral, tú no has dicho esto. Yo lo entendería que si lo hubiera dicho y la gente estaba deseando que esto pasara, le hubieran votado muchísima más gente. Si no lo hizo era porque tenía sus temores. Y vosotros lo sabéis, porque la buena relación que tú sabes que yo mantengo con muchas personas del PSOE, pues hombre, no quitan para que hagamos comentarios de cosas que hacemos mal en el Partido Popular y cosas que se hacen mal también en el Partido Socialista, porque somos humanos y cometemos errores. Este error ha sido muy grave a mi juicio y al final veremos que no lo paguen todos los españoles, que no lo paguemos todos los españoles. Veremos a ver cómo salimos de esta. Yo quería decir una cosa. El presidente no es presidente porque con el apoyo de un fuera de la ley, es presidente con el apoyo de los diputados de las Cortes, que no están fuera de la ley, que representan a la población española. Es que esto es tan importante. La cuestión moral es muy subjetiva. Lo que en el Estado de Derecho importa son las leyes. Y eso es lo que ayer, como en otras investiduras, se produjo en este país. Luego, yo quería deciros una cosa. Esa alusión, el lenguaje. Yo no quiero entrar en el lenguaje. Es que el lenguaje que ha tenido que soportar Sánchez desde el año 18 o 19 ha ido increciendo. Y yo recuerdo con él, Salvador Illa y tantos, cómo aguantaban, cómo a los insultos, a las hipérboles, cómo contestaban. Pero yo vuelvo a decir, yo me quedo... con lo de mañana quiero hacer un recordatorio a estos diputados del PSOE que fueron amenazados de esta manera desde las redes oficiales del PP, que yo sé que eso muchísima gente del PP es que lo desprecia también, pero yo quiero hacer un recordatorio de nuestro diputado de Teruel que le tiran los huevos en ese ambiente que está. Y quiero decir una cosa, yo estoy enormemente contento con lo que pasó ayer. Y creo que Pedro Sánchez es una persona, como político, que tiene una personalidad, una capacidad, y que además le va a abrir el camino al PP para que gobierne. Entre otras cosas porque va a solucionar el problema con la amnistía y va a poder ir sin esconderse Feijóo a negociar con los nacionalistas catalanes y vascos sin tener que ocultar lo que les ofrecen. Ya lo dijo ayer el diputado del PNV, ¿no? Y lo va a poder hacer. Y eso es importante. Pero, chicos, quitaros de Vox. Lo vais a hacer. Yo estoy convencido que lo vais a hacer. ¿Cree que le va a abrir el camino al PP? Sí. Porque ya le ha abierto las negociaciones con catalanes y vascos. Mira, esto es una cosa clarísima. El que está... Un país no puede estar como estamos en estos momentos, como nos dejó Rajoy en el 17. No podemos estar enfrentándonos unos a los otros. Todos somos españoles, todos. Incluso aquellos que dicen, porque lo pone el carnet, que dicen que no lo son. Entonces, no podemos vivir enfrentados. ¿Cuál es la alternativa que tiene el PP para Cataluña hoy? Hoy no tiene ninguna. Pues no tiene ninguna, entre otras porque Vox se lo impide. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer desde mi punto de vista el PP? Aprovechar la oportunidad de ir limando las asperezas con el independentismo catalán para que en un momento, en otras elecciones, cuando haya estos empates, cuando sea Feijóo de nuevo el más votado, pero por ejemplo con esa diferencia que ha tenido, pueda públicamente negociar con catalanistas y con vasquistas. Y eso es bueno para España, como hizo en su momento Aznar. Eso es bueno para España. Y eso va a ser posible a partir de que, y no digo que vaya a ser fácil, a partir de que las cosas se vayan normalizando. Y se van a ir normalizando con la amnistía, con los indultos, con volver otra vez a darnos un abrazo
y a estar todos juntos. Eso es lo que yo Bueno, ¿cree usted pretendo y quiero. que le van a abrir el camino al yo, PP? Enrique, ojalá Sánchez lo nombre ministro, ojalá, porque José si Ignacio, lo nombra lo ministro, sabes. si lo nombra ministro se dará cuenta inmediatamente cuando tenga que ir a negociar a Waterloo que esto no se ha decidido en el Congreso de los Diputados, se ha decidido con un político prófugo de la justicia, porque allí tendrías que ir tú como ministro a negociar con él todo lo que haya que hacer en España. Pero bien, ya sé que esto no lo vas a admitir porque todo esto es muy bueno. Yo creo que al final Sánchez lo que va a hacer va a ser traer al prófugo, reducir las penas de los que han cometido delitos, los va a enronar de dinero de todos nosotros en perjuicio del resto de las comunidades autónomas, incluido Aragón, y luego al final, pues lo que ha prometido y lo que ha firmado de que va a haber referéndum, de que esta gente que lo dijeron en el debate No, quieren la referéndum no lo ha firmado. independencia. No lo ha Claro, firmado. claro, lo dijo la Que- representante de Junts. que Diga no, usted lo que hemos firmado, que no, queremos que el no. referéndum Nos queda poquito tiempo, y déjele acabar. queremos separarnos de España. Lo dijo claramente. Eso no lo puede hacer. Hombre, yo tengo una garantía que eso no lo puede hacer porque si un presidente del gobierno lo hace en España, termina probablemente juzgado por los tribunales y en la cárcel como el ¿Y por qué amigo lo impide como, la como el ley? amigo ¿Por de qué lo impide la de ley? Esquerra Es que no se Republicana. puede hacer. Entonces, yo entiendo que estamos discutiendo que Europa tiene que estar unida. No podemos pensar que al PP le dejemos después una España desmembrada, que parece ser a lo que está jugando ahora el Partido Socialista. que no. Creo que esto, en el fondo, la mayoría del Partido Socialista no lo quiere, la mayoría de la sociedad no lo quiere, y hasta los más enfervorizados seguidores del señor Sánchez se están dando cuenta o se darán cuenta de que por ese camino no se va a ningún sitio. Pero ya te digo, ojalá, Enrique, te nombre ministro, porque vas a tener que hacerte unas No, maletas esto ya muy para mayor. marcharte a Waterloo, sí. y verás tú allí quién da las órdenes y quién ha aprobado las cosas en el Congreso de los Me dejáis que os Diputados. diga una cosa que no tiene nada que ver. Tiene que ver, pero no tiene que ver. ¿Sabéis de dónde procede? Se come bien en Waterloo también, ¿eh? A costa de los españoles mucho mejor. Oye, las ostras A estas Napoleón- y tal. a Napoleón no le ¿qué fue te voy a bien decir? ahí. Buen vino, Bueno. buen champán. Oye, ¿sabéis de Acabe. dónde viene la palabra amnistía? ¿Sabéis que es una palabra que se pronunciaba y se escribía al final de los grandes conversaciones de paz, Westfalia, Utrecht y Viena, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX? Después de guerras generales, Claro. entre todos los países europeos, se reunían, o bien en Utrecht, o bien en Westfalia, se reunieron en Viena, y cuando llegaban a acuerdos entre todos los monarcas del continente, Había amnistía. decían, ahora un abrazo y lo olvidamos todo. Y eso es amnistía, que es una palabra de procedencia cuando latina, Pues- que quiere decir Enrique, olvido y Sí, sí, abrazo. cuando olvido y abrazo. cuando bajemos ahora aquí a la calle, al coso, empezamos a cerrar las trincheras que deben de estar abiertas, y yo no me he enterado porque esto se hace después, evidentemente, de unos conflictos de guerra y Claro. no en la situación que estamos viviendo en Pero- España. Pero bueno, Bueno, esto es lo que... Pero Vamos a es dejarlo bonito aquí. eso, es bonito. Tenemos que volver a recuperarlo. Lo perdimos ya después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero eso hacíamos los europeos. Después de guerras, abrazos y olvidos. Nunca te acostarás sin saber una cosa más, ¿verdad? Enrique Bernat, José Ignacio Senao, gracias a los dos por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, como siempre. Y gracias a todos los que nos han acompañado en esta tertulia y les deseamos que tengan un feliz fin de semana.